Un poco ausentes de la discusión. Entonces, lo que nos dice Albornoz, incluso muy explícitamente, es la ciencia política ignora la política de la ciencia. Y esto lo dijo en el 96 y después en el 2017 Escobar medio que lo reafirma porque dice que la política científica no aparece como tema central ni en los debates de políticas públicas, ni en los análisis, ni siquiera en los planes de estudio de las carreras de ciencia política y sociología, y ni siquiera en los grandes libros de referencia, en los handbooks que ustedes ven ahí mencionados. Entonces, ese es como también el llamado a que tratemos de fortalecer, incluso de las ciencias sociales, el estudio de la política científica, porque eh, se está, digamos, abordando desde otras perspectivas. Y aquí hay, a propósito de perspectivas, hay algunas corrientes en las que venimos trabajando análisis y hay por lo menos, hay un montón, pero por lo menos 6 grandes identificables, digamos, especialidades. Está ciencia, tecnología y sociedad, que decía Javier, que bueno, yo me formé en la maestría que ahora dirige Lowler, y en el tiempo en que la hice, hace un poco más de 6 7 años, el director era Lugones, que ustedes lo tuvieron también en la clase, y ahí conviven diferentes corrientes dentro de CTS. No es que es una masa homogénea, convive desde la economía de la innovación, la gestión tecnológica, la filosofía de la ciencia y de la tecnología, algunos soportes disciplinares, estudios de la educación superior y lo propio de campo CTS. Y aclaro también que si bien esto tiene como un propósito analítico, hay muchas hibridaciones entre esos puntos. O sea, no es que le corresponda a uno de estos estudiar la política científica, sino que buscaba mostrarles también que hay muchas especialidades y desde cada especialidad vas a tener una respuesta diferente sobre el rol de las políticas de ciencia, tecnología e innovación en la sociedad. Y bueno, yo lo que diría, digamos, desde mi punto de vista, es que lo que viene dominando el ambiente en términos del estudio y la configuración de las políticas son la gestión tecnológica y la administración de la I+D y la economía de la innovación. Y por eso también el peso de la OCDE en la definición hasta de las clasificaciones sobre las que se gestionan estas cosas. Algunos puntos ya como de observación son la necesidad de que trabajemos como en abordajes más interdisciplinarios, tanto en la formación como en la investigación sobre estos temas, de forma más integrativa, no solo entre las ciencias sociales y las humanidades, sino también entre las sociales y las exactas y naturales. Y traigo un ejemplo de gestión de lo que pasa en el Consejo de Humanidades y Ciencias Sociales de Canadá. En Canadá tienen como algo que sería como 3 CONICET, pero de diferente área. Entonces está el de Humanidades y Ciencias Sociales, el de Ciencias Naturales y el Instituto Canadiense de Salud, pero hacen como la labor de gobernanza. Y ellos tienen en conjunto una convocatoria que se llama Nuevas Fronteras en Investigación. Y lo que definen ahí, para darle un poquito de cuerpo, digamos, a lo interdisciplinario, porque siempre se nos jugan términos retóricos, es que le van pidiendo a quienes se presenten esa convocatoria, a partir incluso de esta tabla, qué cumple y qué no cumple en términos de criterio de interdisciplinariedad. Entonces te dicen, si lo que vos me propones en términos de perspectiva empuja los límites en términos de interdisciplinaridad, integrando 2 o más disciplinas que no se combinan comúnmente, entonces cumple. Pero si propone un enfoque interdisciplinario donde existe una larga tradición y cooperación, de colaboración, entonces no cumple. Es como te dicen, bueno, si vos de sociología te asocias con alguien de ciencia política, no cumplís con el criterio porque ya tienen incluso más hilos de enlace. También te dicen en términos de la novedad de enfoque, dice, si propone la aplicación o adaptación de una herramienta, de métodos y de técnicas de una disciplina para resolver un problema en otra, entonces cumple con el criterio interdisciplinario. Y finalmente, si se diseña desde una perspectiva interdisciplinaria desde el principio, no es como que simplemente presento que tiene un componente interdisciplinario agregado y ya con eso basta, no. Dice, si es agregado, falla. Si es desde origen, cumple.
Y unas observaciones generales que van a ver en el texto este que yo les decía, debate sobre innovación, y llegábamos con las colegas a algunas observaciones, y es que requerimos de mayor conocimiento y de mayor formación sobre la dinámica del sector científico-tecnológico, sobre su trayectoria, las proyecciones y la situación de la producción y circulación de ciencia, tecnología e innovación, mayor conocimiento también sobre la situación social y productiva de parte de los organismos encargados del diseño de las políticas científicas, es decir, que las instituciones científicas, tecnológicas y universitarias también tengan una noción clara de qué está pasando en los diferentes sectores sociales, no solo como desde otras áreas. También hablábamos del fortalecimiento de la coordinación intersectorial, que el gobierno argentino incluso en el último tiempo lo ha venido haciendo, sobre todo desde el Ministerio de Ciencia, trabajando con lo de la convocatoria de Argentina contra el hambre, que ya tiene una convocatoria precisa, abocada a eso, y mayor participación social, de manera que las agendas de investigación, además de aportar al fortalecimiento de las disciplinas científicas, también respondan al abordaje de los desafíos sociales y productivos de cada contexto. Y bueno, insistíamos como continuación de esto en la necesidad de abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios y en investigaciones empíricas que nos den luces sobre qué y cómo estamos investigando, quiénes y en qué condiciones estamos investigando, porque no todo el mundo se puede dedicar a la investigación. ¿Quiénes son los que realmente se pueden dedicar a la investigación? ¿Para qué estamos investigando? ¿Para quiénes y con quiénes estamos investigando? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las vacancias? ¿Cómo abordar esos problemas y desafíos complejos? Y la necesidad de repensar la política de gestión de la ciencia y la tecnología. De hecho, varias de estas preguntas motivaron el año pasado, sí, en 2019, una jornada de la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, liderada desde la Secretaría de Investigación, donde nos preguntábamos, bueno, los grupos, estos 55 grupos de investigación con los que contamos, qué están haciendo, quiénes, con quiénes, por qué, cuál es la motivación por la cual están investigando. Y cierro también con una frase de Herrera del Plater, que dice que mientras que en los países centrales la mayor parte de la investigación científica y tecnológica está conectada con sus objetivos nacionales, en América Latina, por el contrario, la mayor parte de la investigación científica que se efectúa guarda muy poca relación con las necesidades más apremiantes de la región, en términos generales, digamos. Y una idea central de toda esta exposición también es que la pandemia deja al descubierto muchos vacíos, entre ellos, digamos, ya se sabe, muchos vacíos con respecto a la desigualdad, a toda la situación de vulnerabilidades, pero también uno de esos vacíos que se nota son los asociados a la política y las políticas de ciencia y tecnología. Entonces, creemos que es una oportunidad también para repensar esas políticas de ciencia y tecnología en vías de que contribuyan no solo, digamos, al fortalecimiento de las investigaciones, sino también hacia la transformación social. Eso básicamente como para aportar en términos de contexto de las discusiones que venimos llevando a cabo también como con varias colegas y colegas de varias partes, también de la Secretaría de Investigación. Y bueno, ya Liliana contará más detalles sobre lo atinente, digamos, a la facultad. Continúo, ¿te parece, Javi? Después dejamos para el final comentarios y Sí, Lili, discusiones. claro. Sí, dale. Sí, sí, voy a tratar de ser breve porque ya hizo tarde. Pero bueno, como decía Andrés y como referían antes también Alejandro y Mario, creo que el COVID, la pandemia, ha tenido efectos resonantes y ha generado incógnitas en muchos planos, ¿no? Me gusta esto que trae Javi desde hace 20 años transitando y caminando cosas juntos, hasta una pandemia. Digo, trajo muchos efectos resonantes en distintos planos, muchas incógnitas respecto del Estado, respecto de las regulaciones de las vidas, de los cuerpos, la interrupción de las economías, las regionales, las globales, nuevas formas de estar juntos y separados, de vivir la vida humana y la vida no humana también, límites, mostró las limitaciones de los sistemas políticos, de los sistemas sanitarios, distribuye, como decía Mario, vulnerabilidades de formas geopolíticamente desiguales, ¿no? Y afecta gravemente nuestras
concepciones de la temporalidad, de las instituciones, etcétera. Y pienso yo, y lo que me gustaría compartir con ustedes hoy, también modifica o modificó fuertemente las formas de gestionar, o hasta dónde, me pregunto, modifica las formas de gestionar. En todos los países la primera reacción fue la búsqueda de una solución definitiva, la necesidad de una prevención efectiva, ¿no? Y eso fue provocando al inicio, sobre todo, la prioridad de las ciencias llamadas duras, naturales o de la salud, porque, bueno, el imaginario de la inmunidad nos ofrecía tecnologías, ¿no? De limpieza, de los barbijos cada vez más efectivos, la vacuna, bueno, como horizonte, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que fueron apareciendo, lo decía también Mario, enseguida también, preguntas en torno a otros saberes o vinculadas a otros saberes, ¿no? Vinculados a la salud, la psicología, la intervención social, la comunicación, la información, las interacciones digitales, la desigualdad, la precarización laboral, o sea, un conjunto de preguntas que están fuertemente asociadas al campo de las ciencias sociales y humanas, y que pretenden pensar esta enfermedad y la crisis como un problema comunitario más que individual y como un problema societal global más que exclusivamente sanitario, ¿no? En ese sentido, digo, la gestión en particular, nosotros habíamos cerrado el año 2019 con un proceso intenso de autoevaluación de la función de la investigación, tanto a nivel de la Secretaría como a nivel de la universidad, y desarrollado a partir de eso en la Secretaría de Investigación una planificación estratégica en función de 3 líneas. Ustedes saben, la organización de la investigación en la universidad funciona centralmente desde la CECIT, UNC, dependiente del rectorado, como el ámbito de diseño de políticas y básicamente de manejo de recursos. Ahí funciona un consejo asesor integrado por los secretarios de investigación de las distintas unidades académicas, y la mayoría de las facultades tienen su secretaría de investigación o su secretaría de ciencia y técnica que integran ese consejo asesor. Mi experiencia en el año y medio que llevo en el consejo asesor de la CECIT es que el 90% de las veces estamos haciendo tareas administrativas en el marco de ese consejo asesor, y muy pocas veces discutiendo, debatiendo cuestiones que tienen que ver con el diseño de políticas de investigación, el diseño de proyectos y de iniciativas de ese nivel. Sin embargo, me tocó la suerte, podríamos decir, de llegar justo cuando la universidad estaba en el proceso de autoevaluación de la función investigación. Bueno, se puede leer los resultados de eso, puede ser interesante para que ustedes lo consulten, pero básicamente una de las grandes resultados de eso es que es una función que específicamente o que claramente no ha sido pensada desde una política integral o planificación estratégica. Nosotros desde la Secretaría habíamos empezado a diseñar con 3 niveles la política de investigación de la facultad, tratando de trascender lo que en general se espera, se nos pide y de alguna manera está escrito en muchos de los reglamentos, que es básicamente ser una escribanía para distintos tipos de trámites, ¿no? De certificaciones, de procesos de acreditación, y pasa en ese sentido generalmente, sobre todo a las secretarías de la facultad, en términos de que no estamos a la altura de gestionar recursos que nos permitan diseñar políticas. La mayoría de las veces lo que nos toca es eso, hacer de certificación y de lugar de escribanía. Así que, bueno, generamos una propuesta de planificación estratégica ahí con el apoyo de Andrés, en algunos diálogos también con Javier y con otros colegas y con el equipo de gestión de la facultad, en 3 niveles, ¿no? Un nivel que tiene que ver con política y gestión de la investigación, que es como un eje transversal de los otros 2, que son la promoción y el desarrollo de la investigación, y el otro la vinculación y la innovación. Y bueno, habíamos terminado el año con la idea de impulsar un conjunto de actividades alrededor de ese plan, y llegó la pandemia, ¿sí? Frente a esa situación, creo que, bueno, como nos pasó a todos, con impactos individuales, institucionales, de distinto tipo, la pregunta fue qué podíamos aportar y qué hacer sin corrernos de
de ese horizonte que tenemos y que sostenemos como una necesidad para la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad nueva en una universidad muy antigua. Y yo quisiera decir que en ese plano, yo diría que identificaría, le voy a llamar 3 efectos inmediatos negativos entre comillas, obviamente que es una valoración esta que podemos someter a la discusión, de lo que fue la pandemia, ¿no? Por un lado, la radicalización de una situación que ya había sido conocida, diagnosticada por nosotros y por el propio proceso de autoevaluación, que es la sobrecarga de los investigadores y las investigadoras, ¿no? La sobrecarga laboral. Lo dijo Mario en estas jornadas que citaba Andrés, donde también participó. Por el mismo precio hay que investigar, dar clases, formar recursos, evaluar, someternos a evaluaciones, buscar financiamiento, hacer gestión, hacer política, hacer sindicalismo, ir a congresos, divulgar, hacer extensión, hacer innovación, hacer transferencia. Una sobrecarga que no deberíamos naturalizar, porque quienes tienen más años en la universidad dicen que esto no tiene más de 10, 12 años como situación. Y esta sobrecarga que ya existía previamente, en este contexto se vio altamente reforzada. Les quiero contar que nosotros hicimos un relevamiento, una encuesta entre nuestros investigadores, también la hizo el gremio docente, nosotros la hicimos en relación con Claxo, y ahí aparecieron cuestiones muy, muy concretas, ¿no? Una primera dificultad señalada por los investigadores frente a la pandemia fue la dificultad para avanzar en las investigaciones en curso, sobre todo cuando requerían de trabajos de campo empírico, como estaban planificados, principalmente aquellos que implicaban hacer entrevistas, encuestas, presencialidad de los investigadores y las investigadoras. Eso obligó de alguna manera a redefinir metodologías, casos de estudios y en algunos proyectos hasta los mismos objetivos de la investigación. Por otra parte, los equipos debieron reorganizar todas las dinámicas, ¿no?, de trabajo, sus reuniones, las instancias de formación de manera virtual, lo cual requiere de condiciones de conectividad y acceso a equipamiento que no en todos los casos se cumple de manera óptima. De acuerdo a los datos de la encuesta que hicimos nosotros en la facultad y aún aquí hizo el gremio docente, solamente el 20% de los profesores no dispone de una computadora de forma exclusiva en el hogar. Solo el 47% tenía Wi-Fi de buena calidad. El 65% cuenta con un espacio propio para el trabajo, mientras el resto trabaja en espacios compartidos. En nuestra facultad, que es altamente feminizada, las tareas de cuidado y las cuestiones de género que traía Mario al final fueron claves para mirar específicamente cómo el impacto de la pandemia también sobrecargó la tarea de las compañeras. Bueno, la no concreción, obviamente, de viajes a congresos, instancias pautadas a nivel nacional o internacional, y diversas cuestiones que dificultaron también, de alguna manera, el desarrollo de las actividades de investigación. En el caso, nosotros también indagamos específicamente entre becarios y becarias, algunos de ustedes quizás están aquí. Obviamente esto se recrudece en términos de no solamente de la dificultad de acceso a equipamiento, etcétera, muchas cuestiones que son comunes, sino también por la discontinuidad de la oferta de posgrado en muchos casos, por el multiempleo, por los costos de las matrículas, por la impericia de los tutores, sobre todo al comienzo de la pandemia, en el manejo, ¿no?, de las TICs, etcétera. O sea, hubo un primer momento de un impacto muy fuerte que también se vinculó de manera central en la universidad pública al foco exclusivo que fue adquiriendo la cuestión de la docencia y la sobrecarga en la actividad de la docencia. Otro efecto inmediato, así, hablando de las condiciones, ¿no?, para la investigación. Otro efecto inmediato, así que me gustaría señalar, tuvo que ver con una especie de demanda de urgencia frente a la emergencia. Esto un poco que decía recién Andrés, de que se nos empezaron a pedir datos o
distintas cuestiones referidas a las capacidades que teníamos en la Facultad de Investigación frente a la emergencia, pero con muy poca flexibilidad al mismo tiempo para modificar los parámetros habituales de evaluación y de planificación de la actividad de la investigación. O sea, hubo rupturas de los tiempos y los procedimientos, pero al mismo tiempo poca flexibilidad para, por ejemplo, establecer prórrogas o nuevas dinámicas de trabajo en muchos planos. Y la última cuestión, digo al principio también, se vio un primer impulso de convocatorias centradas especialmente en, como decía hace un rato, en ciencias duras o naturales, con una fuerte despolitización, podríamos decir, de los problemas. Pero así como quiero señalar estas cuestiones que caractericé como efectos negativos, quisiera señalar otros que yo veo como positivos, digamos, o que son lo mismo pero tienen las dos caras, digamos, ¿no? Esta posibilidad que decía al principio de repensar métodos, preguntas y objetos de investigación que fueron fuertemente interpelados por ponerse en foco la pandemia y las consecuencias. También la puesta en crisis de unos modos de hacer de la investigación muy centrados en el individualismo, la competencia y cierta cuestión de mercantilización del conocimiento cuando el impacto fuerte se puso, como digo, en pensar la pandemia. Y en ese sentido también el reconocimiento creciente de los posibles aportes de las ciencias sociales y las humanas. ¿Qué hicimos frente a esta situación o qué nos propusimos? Nos abocamos frente al equipo de gestión a rediseñar ese plan estratégico y en nuestro caso, bajo un horizonte de trabajo que a mí me gusta pensar como uniendo dos palabras, la de gestionar con transformar. Yo digo, me sostiene en la gestión la idea de que la gestión se gestan cosas, ¿no? Hacemos nacer cosas. ¿Y cuáles son las nuevas cosas que quisimos tomar como oportunidad en este contexto? Una fue animarnos a incentivar fuertemente nuevas formas de responder a las convocatorias que priorizaran lo colectivo y lo institucional frente a lo individual. Otra cuestión tuvo que ver con gestar iniciativas que relacionaran las tres funciones de la universidad. Porque además la mayoría de los docentes investigadores las reúnen en sus propias personas, ¿no? La tercera cuestión fue ver cómo este contexto nos daba la oportunidad de problematizar el sentido del conocimiento que se produce en las ciencias sociales, y no de una manera autoafirmativa o autolegitimatoria, sino realmente podernos preguntar qué aportar, qué podemos aportar en este contexto. Otra cuestión que nos planteamos fue no renunciar a la idea de la planificación, pero sí trabajar con flexibilidad esa planificación, cosa que no es sencilla en las instituciones públicas. Y la última era no desatender los criterios de eficiencia con los cuales se valora o se mide una gestión de la Secretaría de Investigación que generalmente tiene que ver, como decía al principio, con dar respuesta a ciertas tramitaciones que son habituales, ¿no? Entonces, con ese horizonte, con esas 5 cuestiones, trabajamos en distintas cosas que voy a pasar muy rápido a mencionar, como que trabajamos como objetivos y en función de esas acciones. Una tuvo que ver con esto que decía al principio de participar de las convocatorias de manera institucional y obtener recursos así para la producción de conocimientos que sean capaces de articular con políticas públicas. No es fácil coordinar acciones, poner en relación a equipos, a instituciones, y venimos muy atrás en relación a eso, por lo menos en el campo de las ciencias sociales. Existen pocas redes de trabajo, no hay bases de datos actualizadas a nivel nacional, por ejemplo. Bueno, un conjunto de cuestiones que no facilitan esa tarea, pero nos propusimos eso y en general, creo yo, resultados interesantes. Una primera cuestión fue que frente a esta convocatoria de la unidad coronavirus del MinCit, que convocaba individualmente a los equipos que tenían contacto con el territorio a hacer este relevamiento que hablaba Mario, nosotros decidimos establecer una mediación institucional, digamos, convocar nosotros a los equipos, ofrecer las instalaciones de la facultad y aportes de la facultad para trabajar y también poder desde ahí saber qué capacidad teníamos para hacer eso.
La verdad que fueron 9 equipos trabajando 3 días durante ese fin de semana, como decía Mario al principio de ASPO, y eso dio lugar después, a partir de esa cuestión, a distintos trabajos que se siguen haciendo de parte de esos equipos vinculados al territorio. Trabajamos también la convocatoria PISA COVID del SOC, del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales, muy intensamente al interior de la facultad, para que los equipos pudieran coordinar entre sí y no establecer competencias fuertes en lo interno. Eso es un enorme desafío. Y logramos, la verdad que en función de eso, 22 presentaciones, y de esas 22 presentaciones, 12 fueron financiadas, entre los 17 proyectos en total que se financian a nivel nacional. Somos la unidad académica a nivel nacional con mayor cantidad de proyectos PISA COVID financiados en las distintas líneas que van desde la relación entre Estado y políticas públicas. Bueno, no les voy a leer ahora las distintas cuestiones que salieron financiadas, pero muy interesante porque los campos son bien diversos, lo que puesta también la posibilidad de trabajo articulado entre nuestros equipos. También participamos, hicimos una mediación institucional en la convocatoria que decía Alejandro de Argentina Futura. Ahí recibimos 30 propuestas en distintos ejes, y les digo que todo este trabajo de mediar las convocatorias para nosotros requiere un esfuerzo enorme, pero al mismo tiempo estamos absolutamente convencidos de que hoy una oportunidad fuerte, digamos, frente a esta situación es realmente trabajar de esta manera. Otra cuestión que trabajamos fue, o pensamos fue en esta cuestión de la articulación entre las funciones, cómo podíamos generar alguna iniciativa que pusiera en diálogo a la docencia, a la investigación y la extensión frente a este hecho social total, ¿no? Que conmueve todas las funciones, todas las instancias. Y ahí, entre otras cosas, bueno, apareció este micrositio que se llama Elaboraciones Sociales en tiempos de pandemia, donde participan estudiantes, investigadores, docentes, extensionistas, cátedras, con distintos lenguajes y distintos aportes, que va a quedar como una especie de repositorio institucional sobre cómo vivimos este tiempo. Y la última cuestión tiene que ver con la promoción de la identificación de demandas y necesidades de distintos sectores sociales para articular cuestiones, proyectos que vinculen, ¿no?, a los organismos de investigación, la universidad y los sectores sociales. Ahí estamos, por un lado, trabajamos junto a la Secretaría de Extensión en un proyecto para cuando salió el financiamiento del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología frente al COVID, del MINCIT. Salió financiado el proyecto, se llama Cartografía de la Solidaridad, demandas y compromisos ante la crisis del COVID. Y estamos trabajando en el proyecto de la creación de una unidad de vinculación en la facultad, con todo lo que eso implica como debate en una facultad de ciencias sociales. Como reflexiones en función de esta experiencia, y me sirvió prepararlo esto de hoy que les comparto como casi un balance del año, o algunas cosas que me quedan, digamos, de este esfuerzo que hicimos. Me quedaba pensando en este optimismo de Alejandro y el escepticismo de Mario, y creo que siempre en general los que hacemos gestión cabalgamos sobre esas dos sensaciones, emociones todo el tiempo. A mí me queda como reflexión, por un lado, la importancia de coordinar las acciones y los equipos y la dificultad de generarlo. La sobrecarga como un problema, esta sobrecarga que les hablaba al principio, como un problema acuciante, lo interpelo Javier acá desde su rol de secretario general de ADIUC. Creo que estamos llegando a un límite extremo por un lado, y al mismo tiempo, aún en esas circunstancias, la buena disposición de los equipos, de las personas para involucrarse en estos procesos de trabajo.
la falta de recursos para gestión y planificación en ciencia y técnica y la dificultad de instalar eso como una prioridad y como una necesidad en las unidades académicas, incluso en aquellas gestiones que apuestan, ¿no?, a la producción de conocimiento crítico, situado. Es muy difícil, todo esto se hizo, Andrés habla del equipo y el equipo somos la secretaria, Andrés que es un colaborador y una no docente. Y así son la mayoría de las secretarías de ciencia y técnica de la universidad, y la propia CECIT de la UNECE es una de las secretarías más chicas. Y la reflexión, sí, también, por último, importante, que esta crisis ha movilizado, por lo menos en la comunidad de sociales, y acá hablo de la comunidad ampliada, no hablo solamente de nuestra facultad, sino de la comunidad de las sociales y humanas en la UNC, porque ese ha sido otro efecto interesante y positivo de la crisis, la dinámica del consejo asesor y la distribución de recursos de la CECIT por unidades académicas generalmente nos pone en una lógica muy competitiva entre las facultades, pero la verdad que este proceso nos ha puesto a trabajar fuerte a los secretarios de ciencia y técnica de las sociales y las humanas en distintas cuestiones y trascendiendo en muchos casos diferencias políticas, quizás en otros planos institucionales. Y digo, nos ha movilizado mucho en torno a los sentidos sobre las ciencias sociales en nuestra comunidad. En nuestras jornadas que nosotros organizamos, que decía Andrés al principio de mi gestión, donde lo que buscábamos básicamente era que la gente se conociera entre sí, porque la facultad nueva había muy poca interacción en el plano de la investigación, aparecieron 3 sentidos fuertes como de nuestra comunidad académica para las ciencias sociales. Se habló de, digamos, como aspiracionales, ¿no? ¿Qué ciencias sociales queremos construir? Y ahí se decía politizadas, movilizadas y no condescendientes. Y yo me preguntaba qué significa hoy, y hemos venido conversando con los equipos, con los compañeros, qué significa hoy eso, ¿no? Y se me ocurre decir 3 cosas que las tiro para que conversemos y que tienen que ver con algunas de las preguntas y cuestiones que salieron y discusiones que salieron en el bloque anterior. Una, pienso, es cómo no acoplar la investigación a la máquina que mueve la economía planetaria, ¿no? Y ahí tenemos el desafío de renovar una idea de crítica y de productividad que integre lo prospectivo, que integre lo propositivo. Y creo que las ciencias sociales tenemos esta ventaja que decía Mario, que sobre todo en América Latina y muy especialmente en Argentina, hace rato que venimos integrando los movimientos sociales y a los actores sociales como productores de conocimiento. La otra cuestión creo que es cómo la urgencia no enmascara un florecimiento nuevo de la idea de desarrollo bajo la idea de soluciones urgentes de esta crisis, ¿no? Hace un rato aparecía esta tensión entre la solución de lo urgente y lo de fondo, ¿no? Yo me acordaba del año pasado, a fin de año, le dimos el doctorado honoris causa a Viveiros de Castro, un brasilero, que trabaja la crítica del antropoceno, y él decía, y todavía no estaba la pandemia, decía, tenemos que poder parar para pensar, ¿sí? Desacelerar. Él habla de la desaceleración cosmopolita, ¿sí? Para poder habilitar un diálogo amplio sobre la irresponsabilidad implacable de la modernidad en sus efectos en el mundo, ¿no? O sea, siento que hoy un desafío que tenemos es sobrellevar la coyuntura, tener respuestas, pero también desafiarnos a parar, ¿no? Y pensar esos otros mundos posibles, como decía Alejandro, y deseables también, ¿no? Y lo último que quiero traer es la cuestión de lo prospectivo. Nosotros hicimos este encuentro de desafíos colectivos, aportando el Foro Universitario del Futuro, me parece una iniciativa súper interesante, pero, y creo que tiene que ver con, lo que voy a decir tiene que ver con algo que planteó alguna de las compañeras, no me acuerdo el nombre, pero cómo lo prospectivo lo asociamos no solamente a datos o esta posibilidad de la ciencia siempre que nos sigue como alentando esta capacidad casi predictiva que supuestamente podría tener en el fondo, sino empezar a asociar los prospectivos también a la imaginación democrática, ¿no?
Y creo que ahí vuelvo a insistir, la producción de conocimiento desde las ciencias sociales, desde una dinámica que viene siendo en los últimos años de mucha interrelación con los actores, en algunos casos incluso de una perspectiva epistémica de seguir a los actores o de ser parte de esos actores, es muy importante para que esa perspectiva, digo, nos preste solamente no solamente a lo que está dado, sino fundamentalmente a esta idea de imaginación democrática. Así que bueno, me queda a mí estos desafíos y estas cuestiones que suelen ser por ahí poco redituables en un balance de gestión, pero que en este ámbito de esta maestría me gustaba compartir con ustedes y escuchar también sus miradas, sus comentarios. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lili y Andrés. Bueno, hablemos, nos queda un ratito ya después de hora, como una película, para que discutamos estas cuestiones también, si hay dudas, preguntas, si queda energía. Dale, Juan Carlos. Veo tu mano ahí. Sí, ¿quién más? Sí. Hola, gente. Gracias por las presentaciones. Muchas gracias, Liliana. Yo tengo una relación de amor y odio con CECIT. He ocupado tu espacio por mi facultad, he sido secretario de Ciencia y Técnica mucho tiempo. Comparto tu diagnóstico. Si uno hace memoria, y capaz que algunos de acá estuvieron presentes, recordaré con mucho entusiasmo cuando Carolina Scotto asumió por primera vez y se rompió un poco la forma de trabajar en la CECIT y se pasó a una dupla, que en ese momento era Aarón Sal y Alberto León, y uno de los primeros cambios drásticos que alentaba a pensar que se venía un cambio de política científica dentro de la universidad fue como haciendo números muy pequeños se logró en un periodo de tiempo muy corto aumentar significativamente el número de becas, ¿sí? Pero después de ese inicio que era bastante promisorio, yo comparto tu diagnóstico, históricamente la CECIT se quedó más bien en una cuestión de administración y no de definición de políticas para una de las universidades más importantes de la región y de Argentina sin dudas, ¿sí? Es una cosa que me llama poderosamente la atención porque todo el mundo reconoce a la UNC como un polo de producción científica en todas las disciplinas y sin embargo esa área siempre está flaca y ha sido independiente de quién ha estado al frente de la universidad, ¿sí? El último ejemplo está en la administración de Yuri. Pasamos a tener un equipo mucho más si me permitís, más sobredimensionado en términos de cargos políticos. Tenemos a Carla Giacomelli por un lado y tenemos a otras dos personas por otro lado, pero sigue habiendo ausencia de políticas claras, ¿sí? Entonces, comparto tu diagnóstico. Entiendo que también en el pasado, cuando uno ha intentado cambiar algo, no pasaba nada. Me queda también como una sensación de que el consejo asesor, que está integrado por secretarios y secretarias, como muy bien describiste vos, por algún motivo no tiene la fuerza suficiente como para mover un poco el timón. O no es escuchado, o es escuchado y después todo naufraga en los pasillos de rectorado. No me termina de quedar claro, ¿sí? Pero invertimos mucho tiempo en discutir reglamentos que por otro lado parecen ser una vuelta de tuerca innovadora y positiva y en realidad terminan generando más dificultades, más problemas, excluyendo a ciudadanos y ciudadanas de la vida universitaria, como por ejemplo en mi caso, de mi facultad, que tenemos una unidad ejecutora nuevísima. Tenemos investigadores que forman recursos humanos, que traccionan recursos de otro lado, pero como no tienen cargo docente universitario, no pueden postular a CECIT, por ejemplo. Y así como eso, te puedo dar un montón de ejemplos más. Se hacen notas, vamos, venimos y no pasa nada. Vos mencionaste el diagnóstico. Yo también tenía un poco de esperanza cuando se hizo la evaluación institucional sobre el área de ciencia y técnica, porque además coincidió con algunos otros remesones como el interés inicial y ahora totalmente desinflado de generar un espacio de ética para la evaluación de los proyectos de ciencias sociales también, que estamos en un hueco terrible ahí con respecto a las ciencias más duras. Entonces, mi pregunta para vos que estás ahí adentro, y
perdona si suena un poco injusto, porque en realidad también me pasa que no recibo respuestas tampoco de mi secretaria de Ciencia Técnica en mi facultad, así que hay que decir todo también. ¿Cuál es la posibilidad real que tienen ustedes del Consejo Asesor hoy, traccionando a comunidades que cada vez son más dinámicas, más activas? Una cosa que me llevo como balance de este espacio es que hay gente genuinamente trabajando y genuinamente preocupada. Bueno, ¿qué posibilidades reales tienen de torcer un poco el timón de adentro y empezar a hablar en serio de una política de ciencia y tecnología para la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Y aparte porque no es ajeno, lamento, y seguramente alguno de ustedes también está participando de ello, pero esta sensación de que se transforma todo en una burocracia también ocurre al interior de CONICET, ¿no? Discutimos reglamentos, cómo vamos a puntuar un paper con respecto a un capítulo de un libro, qué sé yo, pero no estamos discutiendo políticas científicas de nuevo, ¿sí? Y cuando querés innovar, te dicen, no, porque esto ya lo venimos haciendo así, no vale la pena, o sea, siempre se encuentra una excusa. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades tenés de transmitir algo más cercano al optimismo que al pesimismo de Mario, que también lo vengo escuchando todo este año en diversos medios? ¿Hay una posibilidad real de empezar a pensar una política más concertada, al menos en el espacio que no es para nada pequeño de ciencia y técnica? Para la UNC, perdón. No sé si hay... Javier, pero si no... no sé si querés, Javier, también comentar algo y después responde Lili. Bueno, muy breve lo mío. Me quedé con tu comentario, Javier, antes que terminara Alejandro. Era sobre el tema de que a veces la sensación de que uno hace ciencia, o sea, que ciertos lugares de producción de ciencia hacen ciencia sin importar, quizás no sin importar, sino sin atender las necesidades más acuciantes de la sociedad, y por ahí es hacer ciencia, hacer paper, o hacer esta cuestión más de un circuito más académico. Y yo me quedé pensando en eso, como no conozco el mundo, para mí era algo, no. Pero la última placa de Andrés, creo que de alguna manera te da como la razón, porque me quedé pensando en esa última placa que dice que ante la pandemia y la investigación que se hizo, dio cuenta de que los países centrales tuvieron como una mirada mucho más proactiva en cuanto a responder científicamente a la problemática. Cuando en realidad, y desde los países más de Latinoamérica, lo que se estuvo pensando, es decir, hay poco pensamiento sobre los problemas nacionales y más se piensa como en un círculo más cerrado de lo académico, que se distancia a veces de la cuestión social. Eso me quedó ahí pensando lo que vos decías y ahora como lo que comentó Andrés. Nada más. Yo comento algo entonces también, así después le dejo a Lili que cierre un poco toda esta discusión, si no hay muchas más preguntas. Quería decir lo siguiente, nada más. Sí, respecto de eso que decís, bueno, hay mucho para pensar ahí y es compleja la situación. Creo que retomo lo que dijo Eve Besuri en el encuentro anterior, ¿no? Acerca de, en parte también, una de las dimensiones de nuestra ciencia es su colonialidad, si se quiere, o su subalternidad, también tomando otra palabra que se usó, digamos, ¿no? Y eso también se refleja en nuestra incapacidad de desarrollar programas generales propios. Si uno mira los grandes programas científicos hoy de los centros grandes, son programas que en realidad van en otra dirección que la especialización, ¿no? Y retomo varias de las quejas que a veces nos manda siempre ahí Miguel, que comparto, ¿no? El tema de la fragmentación que solemos vivir y que, como bien decía Juan Carlos, eso que por ahí el mismo CONICET lo establece administrativamente, digamos, ¿no? La fragmentación de las disciplinas y bueno, estamos acostumbrados a hacer eso. Y ni hablar de que efectivamente el BID también condiciona muchos de los proyectos y es el gran financiador de los proyectos científicos. Pero yendo a algo más general, que es la pregunta esa bien compleja que hacía, y que por ahí Lili está intentando resolver, o por lo menos preguntarse de las gestiones, ¿por qué es tan difícil, ¿no? desde cierta gestión transformar casi nada, ¿no? ¿Por qué es simplemente una escribanía o una... ¿no? E incluso, pensamos en esto, Beto León, que es una
es una de las personas con mayor politicidad para pensar la Universidad de Córdoba, digamos, y sin embargo, en su gestión, yo me terminé puteando con él porque fue el que incluyó el SIGEVA, como, ¿no? Y estaba contento que el SIGEVA se proponía como mecanismo de evaluación. Yo estaba en el gremio y tuvimos una puteada por ese tema, digamos, ¿no? O sea, como, qué bueno que podías poner el SIGEVA para evaluar a los investigadores, ¿no? Y de vuelta, no es que sea un problema el SIGEVA, el problema es que el investigar sea llenar casilleros en el SIGEVA, ¿no? Y eso por ahí, y por ahí creo que tomo otra anécdota de alguien que mencionó justo hoy Andrés, Renato Dañino, el pensador brasilero de ciencia y tecnología también, ¿no? Decía Renato que, algo elemental, pero que si vos mirás a izquierda y a derecha, decían los proyectos políticos, uno acá podría decir, no sé, proyectos nacionales y proyectos neoliberales, en general, en todos son opuestos, ¿no? En educación, en trabajo, por supuesto en economía, ¿no? En derechos humanos, siempre tienen proyectos contrapuestos, ¿no? Y está el péndulo, excepto que en ciencia técnica, más allá de los opuestos en los proyectos, el discurso es el mismo, ¿no? Y de hecho Argentina llegó a tener el absurdo de un ministro que pasó de un gobierno al otro, que se mantuvo en la oscilación del péndulo de un lado al otro. Y lo que decía Renato era eso, que parecería que no hay un proyecto diferente ahí, no hay nada que discutir, solo hay que gestionar, ¿no? Curiosamente, es todo lo contrario, pero está como oculto esa discusión. No parece que... Y a mí me parece en ese sentido que es el gesto benjaminiano respecto del arte, ¿no? Frente a esta manera en que la política científica, o mejor dicho, que la ciencia se despolitiza y que invertir el gesto. Y politizar la producción científica en su máxima forma, es decir, integrarla a los procesos de transformación política. Más que nunca hoy, ¿no? Por ahí mañana podemos discutir un poco esa mirada que voy a tener algunos elementos para poder discutir. Sí, ahí está Natalia, quería preguntar algo, me parece, y después te dejo vos, Lili, entonces que termines con lo de, o Andrés, que terminen con... Quería hablar bien chiquito, no me gusta mucho esto, hablar en frente a la cámara, pero bueno, en realidad yo soy de Uruguay, y quería traer un poco el caso uruguayo igual sobre este tema, porque justo ayer repasaba un poco lo que pasó en el último tiempo. Ustedes saben que en Uruguay cambió el gobierno el 1 de marzo, el 13 de marzo se decreta la pandemia, y cambió justamente, dio un giro hacia un lado, después de 15 años de gobiernos progresistas, hacia otro lado. Y justamente hubo como en el último tiempo, sobre todo en el mes de julio en adelante, todo un dilema sobre este tema de la ciencia y la tecnología, porque se propuso en la ley de presupuesto que se está discutiendo un recorte del 15% para las principales instituciones de la ciencia y la tecnología acá en Uruguay, incluso para la UTEC, que es un proyecto, no sé si lo conocen, que está bueno que lo conozcan, que tiene 7 años, de una universidad nueva, exclusiva para carreras tecnológicas. O sea, es una universidad muy nueva, pero como algo muy pionero y muy interesante como proyecto en Uruguay. Y bueno, nada, quería traer como que en realidad sí se dio de alguna forma este debate, que a pesar de que el gobierno hacía sus conferencias con los especialistas y se puso a la ciencia en el foco y eran como, bueno, nuestros guías, y volvió a estar la ciencia como muy prestigiada, al mismo tiempo se propuso todo un recorte y de hecho, bueno, ahora parece que alguna de estas cosas se fue para atrás, pero en la UDELAR igual se la exhorta a la Universidad de la República a hacer un recorte del 15%, entonces, del presupuesto, entonces hay todo un dilema, pero nada, en realidad lo quería como traer, me cuesta un poco hacer resumen porque también vengo de una semana un poco de enojo por este tema y por otros en cuanto a estas cuestiones políticas, pero me parecía que podía estar bueno contarlo para traer un poco al paisito a esta discusión. Gracias, Natalia. No sé, Lili, Andrés, ¿quieren comentar algo? No, solo eso me hace recordarlo de aumentar la inversión a 1.5% en ciencia y tecnología del anterior gobierno, en el sentido de que ellos rescataban justamente que lo poco o lo único que se había hecho bien era ciencia y tecnología y por eso dejaron al mismo ministro. Entonces, como básicamente en el discurso reconocer el valor de la ciencia y la tecnología por esa situación de neutralidad que sea dañino, pero en términos reales te recorta.
Yo, muy breve en relación a lo que dice Juan Carlos, ¿qué margen hay? Es una pregunta que me hago no solamente en relación a la CECIT, como decía, sino en relación a la propia facultad. Andrés, testigo, bueno, Javier también creo de la pregunta permanente del sentido, ¿no? De estar en esos espacios. Yo creo que hay, por un lado, fuerzas que creo en el Estado en general, en las instituciones y en la gestión, como estos espacios donde confluyen fuerzas, correlaciones de fuerza y hay margen, ¿no? Creo que en términos de la CECIT en general, lo que funciona es una lógica de competencia corporativa muy fuerte de las facultades por el diseño que tenemos, ¿no? Pero esto trasciende la función de la investigación, pero ahí se ve especialmente, me parece. En mi experiencia, lo que decía hace un rato, el Consejo Asesor es este espacio donde el 90% del tiempo las cuestiones son administrativas. A mí me tocó entrar a la Secretaría ya con Carla Giacomelli como secretaria de Ciencia y Técnica, y la verdad que las 2 o 3 iniciativas que he propuesto han tenido espacio, ¿no? Una fue una cosa que vos traíste, que es la creación de un comité de ética en ciencias sociales y humanas. Tiene unos tiempos eso, ¿no? De que yo tiré la iniciativa ahora y todavía no está conformado, pero ya hay resolución de la existencia del comité. La otra fue la necesidad de discutir en el seno del Consejo Asesor los temas estratégicos, cuando este año había que hacer la convocatoria de temas estratégicos de CONICET con la provincia, y la Universidad de Córdoba no tenía un documento en relación a eso. Me queda siempre la sensación de que es una tarea, una actividad que hacemos los secretarios también y las secretarias con el último aliento que nos queda, por un lado, y por otro lado también con mucha dificultad en relación a esta tensión que digo permanente entre pensar la política global de la Universidad de Ciencia y Tecnología y representar institucionalmente una facultad. Eso es como una tensión que creo que es permanente en esos espacios. No sé si tiene una resolución, ¿no? Yo trato de vivirla como parte de las condiciones de ese juego. Sí, lo que siento es que esto es en la CECIT, pero también en la facultad, y en una facultad nueva y crítica y progresista, como uno podría caracterizar a la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que todavía subsisten y tenemos en la universidad muchas miradas sobre la investigación que necesitamos discutir. Pero es un espacio como esta maestría me parece fundamental. Les cuento un caso: presentamos al Consejo Directivo de la Facultad en esto de la planificación estratégica, un programa para fomento de grupos iniciales de investigación, atendiendo a un conjunto de cuestiones que son muy de nuestra facultad, que tiene que ver con el envejecimiento por ahí de la planta docente, el desfasaje que hay entre las categorizaciones desde el régimen de incentivos y la formación de la gente. Hace muchos años que no se llama, entonces compañeros y compañeras que están en hartas condiciones de dirigir equipos, etcétera, no lo pueden hacer porque no tienen esas condiciones formales. La creación de carreras de grado nueva como sociología y ciencia política, bueno, y la existencia de una unidad ejecutora de CONICET, del CIEX, asociada a nuestra facultad, donde hay recursos humanos formados y información muy importantes para esas áreas, que no tienen cargo docente en la facultad, entonces no están en el ámbito de la docencia. Pensando un poco en ese panorama, generamos un proyecto de promoción de grupos iniciales de investigación, que tuvieran dirigidos por tutores que no podían ser los directores de los proyectos de CECIT, eso ya está cubierto, y formados fundamentalmente por estudiantes de grado. Y bueno, ahí está en la comisión del consejo con muy fuerte discusión de los docentes titulares y adjuntos, sobre todo los titulares, ¿no? O sea que digo, hay también una cuestión de que tiene que ver con todo el capital simbólico, la jerarquía, bueno, un montón de cuestiones que seguramente muchos de ustedes las están transitando como gente en formación,
que no son propias. Y con esto voy a lo último que quiero decir. Estamos diciendo mucho como lectura frente a esta crisis que ha puesto en cuestión de alguna manera el modelo neoliberal, ¿no? Por múltiples cuestiones, revalorizado el papel del Estado, cuestionado la idea del individuo y el individualismo como lógica predominante de la sociedad. Bueno, yo espero, confío, si no, no podría estar donde estoy, en que también eso se instale y cuestione nuestras formas de hacer, organizar ciencia e investigación en la universidad. Porque además la autonomía nos da esa posibilidad. Yo creo que muchas veces somos un poco cínicas, al hablar de la situación, ¿no? Hay una parte que yo la describía que tiene que ver con las condiciones, y lo interpelaba Javier en esto de la cuestión más gremial, pero hay toda otra parte que tiene que ver con un conjunto de reglas de juego, que son muy importantes para la constitución de un campo, que en el marco de las instituciones universitarias tenemos la autonomía para pensarlas, diseñarlas, rediseñarlas. Y sin embargo, en los últimos años, y esto sí, la impronta neoliberal, el BID como agente financiador, etcétera, ha sido crucial, se han ido imponiendo un conjunto de lógicas, como si fueran las lógicas naturales, ¿no?, del campo científico, y las universidades se han ido acoplando a eso. Y recuerdo cuando yo era militante estudiantil en los años 90, toda la discusión, por ejemplo, de la adscripción o no al régimen de incentivos y de la categorización, que fue uno de los hitos iniciales de este proceso, ¿no? Y de ahí en adelante. Pero bueno, también creo, en esto soy sí optimista, en que las generaciones con las peores condiciones, por un lado, en términos laborales, como veíamos hace un rato, también son las generaciones que están asistiendo a procesos, discusiones y compromisos que retoman, creo, las tradiciones más interesantes de la ciencia, la política, la tecnología en América Latina, que ustedes en esta maestría saben que tiene larga historia también, ¿no? Entonces, bueno, con el optimismo y el pesimismo, diría el querido Gramsci, con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, me siento en ese consejo, César. Bien, no sé si podemos ir un ratito más si quieren, porque veo que hay 3 manos levantadas. No sé si la tuya quedó levantada de antes, Juan Carlos, o que levantaste de nuevo, pero no era. No, se ve que quedó de antes. Gracias, Liliana, por la respuesta. Bueno, están Jorge y Román, si quieren hacer algún comentario, sean breves, lo único, así ya vamos cerrando, porque ya nos pasamos media hora. No, sí, muy brevemente lo mío, porque, bueno, escuchándolo ahí a Juan y ahora a María Eugenia, digo, también hay una cuestión de que tiene que haber un sinceramiento de parte de todos nosotros, no porque se le exige demasiado a las gestiones y los investigadores por ahí van de suyo. Brevemente, cuento la anécdota, cuando se facultarizó Artes, el problema del CIGEVA es que los de Artes se decían nosotros somos los otros. Digamos, irónicamente, porque su currículum no caía en ninguna categoría, digamos, de la que estaba planteada en CIGEVA, siempre iba a parar a la categoría otro. Entonces ellos, irónicamente, decían, nosotros somos los otros, los que están del otro lado. Pero también fue cierto de que todos los que tenían un currículum más orientado hacia las categorías que tenían CIGEVA pretendían que CIGEVA se instalara como modo de evaluación. Entonces, eso fue una especie de tiranía de los que estaban mejor posicionados, que también se vivió lo mismo con el tema de los incentivos. Es decir, había mucha gente que protestaba y decía, no, los incentivos es un sistema que es perverso, pero finalmente rellenaban los formularios para cobrar el incentivo. Lo mismo con el sistema de categorización, es decir, había toda una cuestión de, bueno, el sistema de categorización es un sistema de premios y castigos, pero todos terminaban en la categorización. Digo, las discusiones de esa naturaleza, cuando uno las piensa y trata de que, esto se dijo acá, ¿no?, externalizar la responsabilidad, es decir, bueno, esto recae sobre una secretaria, sobre un secretario, sobre una gestión o lo que sea, para solucionar un problema que es intrínseco al funcionamiento de todo el colectivo, docente e investigadores incluidos. Entonces, digo, no hay manera de torcerle el brazo a la inercia de un sistema si no es
digamos, proponer cambios en donde todos estén, digamos, todos los actores afectados y no afectados entren en esa discusión. Porque si no, siempre hay un culpable, ¿no? Digo, siempre hay un cabeza de turco al que le echamos la culpa. La gestión no funcionó, todo se quiso hacer, pero finalmente no se pudo hacer nada, etcétera, etcétera. Digo, y esto lo hemos vivido, yo soy, digo, llevo varios años circulando por los pasillos de la facultad y no es la primera vez que pasa, ¿no? Eso nada más. Román, ¿querías decir algo? Bueno, te había escrito que pasaba, pero digo dos líneas. No me lo que pasa, perdón, solo vi tu mano. Bien. Dale, bueno. Había pasado porque lo veo todo muy cansado. Digo dos líneas. Dale. Y nada más, creo que el problema es más de valores. En el sentido de que nosotros tenemos una sociedad que no valora como se debería la ciencia, hay un aparato productivo que no la valora. Entonces, hay que cambiar eso porque no podemos estar dependiendo del financiamiento del rectorado por la autonomía o financiamiento VIP. O sea, en los países que han crecido porque el sector productivo cambió la valoración y de alguna manera buscó una alianza con la ciencia para mejorar. Y nosotros tenemos podemos hacerle todas las críticas al capitalismo que tiene y se merece, que es patriarcal, que es imperialista, que no es ecocéntrico, que es autoritario, que es desigual y demás. Pero hoy, digamos, la música del mundo es esa. O sea, si de alguna manera nos encontramos con inteligencia, cómo cambiar el sistema y cómo insertarnos en esa geopolítica global de una manera inteligente, vamos a seguir digamos, repitiendo lo mismo. Creo que hay que cambiar los valores. Ustedes tienen que tener una mezcla de financiamiento universitario, estatal y privado. Es lamentable que los empresarios no valoren a los investigadores como debería ser. Nada más. Sí. Bien. Me parece, vamos cerrando, ¿les parece ya? Sí, son todas preguntas completamente pertinentes. Yo quería decir nada más esto de la universidad es un espacio territorial, esto que decía Lili, ¿no? Tiene sus articulaciones propias que no se condicen necesariamente con las generales, ¿no? Con las más amplias del país y ni hablar del mundo. Entonces la especificidad de un pensamiento y de una planificación de los espacios de ciencia y técnica asociadas a al propio devenir de la universidad en términos de esta inserción específica que tiene y por supuesto esta heterogeneidad en las distintas universidades que hay, son proyectos que en general tienen buenos réditos, ¿no? Hay varios proyectos diferentes entre sí, universidades del conurbano, que realmente han conseguido logros importantes y donde se articulan de maneras novedosas las distintas acciones que la universidad hace. Entonces hay una posibilidad importante de pensar eso ahí y de trabajarlo bien, ¿no? Y esto que decías del SIGEVA, Jorge, también me parece que es realmente muy significativo en términos de cómo condiciona lo que la gente hace, ¿no? Y por supuesto, y esta es la otra que también desde el sindicato siempre tenemos que ver con el malestar, ¿no? El malestar que eso mismo produce en términos subjetivos, ¿no? Que es una de las preguntas también a ir haciendo en este tiempo, ¿no? Me parece. Pero creo que también es eso, estamos en tiempos de crisis y eso implica también que esos valores también y esas costumbres que mencionaba, no sé si fue Mario hoy, no me acuerdo qué mencionaba, bueno, así lo hacemos, entonces lo seguimos haciendo, o Juan Carlos creo que lo dijo, ¿no? Así lo veníamos haciendo, entonces lo hacemos así, seguimos evaluando si el paper o el capítulo del libro, ¿no? Algo realmente patético que lo entendamos, qué significa, digamos, ¿no? Que se puede evaluar así algo, o que evaluemos cada cosa que hacemos, me parece que también está en una crisis y esa crisis podría dar lugar a otras cosas. Entonces lo que hagamos hoy no es irrelevante, me parece. Bueno, yo puedo agregar una última cosa, que también son procesos de transformación institucional que son muy engorrosos y muy complejos de llevar adelante. A mí me ha pasado en lo personal que sentía que mi trayectoria como investigadora no encajaba en el SIGEVA
Y sin embargo, cuando tuve la oportunidad de transformar un sistema de evaluación en el MinSit, el mejor de los universos posibles era sigevizarlo, porque era tan patético lo que había que el sigeva era como el horizonte ideal, ¿no? Y uno se encuentra con esas propias contradicciones de que realmente transformar un sistema no es nada menor, o sea, es muy fácil expresarlo, pero llevarlo a la práctica realmente es engorroso y es complejo. Sí, lo que pasa es que, tal cual, Marina, yo digo, Marina trabajó con Robledo en el ministerio, en el MinSit de la provincia hasta ahora, bueno, hasta que se fue. Bueno, nada, hasta que cambió, por algún motivo non santo, cambió la gestión del ministerio, ¿no? Y sí, lo que pasa es que de alguna manera, de vuelta, es qué es lo que estamos haciendo con la ciencia, ¿no? Si la ciencia es esa ciencia, la ciencia financiada por el BID, pensada por registrar en el SIGEVA y evaluada por esos índices que se evalúan, entonces, bueno, uno hace lo que puede con eso. El asunto es en esa ambivalencia, en esa tensión entre eso y otra posibilidad, es donde nos movemos. Y yo creo que en ese sentido hay que moverse, como decía Lilis, son condiciones, ¿no? Que nos permiten condiciones y espacios de fuerzas determinadas y de distintas tensiones que hay que poder tramitar. Eso es la política, ¿no? Bueno, gente, hermosa diálogo por lo menos y preguntas que nos quedan. Entonces, mañana nos vemos ya y ya, aunque parezca mentira, habremos hecho mañana será 3/4 del curso, digamos, ¿no? Lo cual realmente es un logro, ¿no? Es un logro poder estar reflexionando y que creo por lo menos que realmente por lo menos a mí personalmente me suma mucho todos estos 3 días que hemos tenido, estas 3 semanas, y seguramente la última también va a sumar bastante. Bueno, nos vemos mañana entonces. Un buen encuentro, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Lili y Andrés. Chao. Si hacen trabajos sobre gestión y cosas concretas de ese tipo, o lo que sea, nos interesaría un montón los trabajos de este curso, Javi, lo digo. Claro. No, Pero vamos a pasar también para que a ambos, para que los vayan viendo, claro, tal cual. Dale, bueno, gracias.